entre páginas y palabras. Bienvenidos a este rincón donde los libros cobran vida. Esto es El Rincón de los Libros, a través de Univit Radio 105.5 FM, el espacio donde la tinta se convierte en voz. Quédate con Nelly Pineda, y durante los próximos minutos te acompañará por un viaje entre autores, títulos inolvidables, curiosidades literarias y recomendaciones que quizá terminen en tu mesa de noche. Ponte cómodo, prepárate un café y déjate llevar, porque aquí cada palabra cuenta. ¡Comenzamos! Buenas tardes a todos, bienvenidos al Rincón de los Libros, bienvenidos a Univit Radio 105.5. Estoy muy feliz de estar con ustedes, gracias por acompañarme, por estar al pendiente de las redes sociales. Síganos a través de Facebook Live, YouTube, Seno Radio. Recuerden que si no pudieron ver la programación en YouTube, quedan grabados todos nuestros programas. Todos están buenísimos, no se lo pierdan. Desde las 7 de la mañana ya está activa la estación con programas importantísimos, de mucho valor, de mucho interés, así es que estén muy al pendiente de toda la programación, que cada información que recibimos es verdaderamente importante, pero también exquisita. Yo disfruto mucho de cada uno de los programas, especialmente del mío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo disfrutar con ustedes después de un día laboral, un día atareado. De verdad que es un placer y un gusto poder platicar con ustedes de muchos temas. El Rincón de los Libros tiene esa ventaja enorme, que aquí hablamos de todos los temas, porque los libros son maravillosos, nos dan muchísimo para platicar, para estar conviviendo juntos, aunque sea una hora, pero a mí me encanta poder compartir con ustedes, verlos en los mensajes, porque para mí los mensajes es como si los estuviera escuchando, como si estuviera aquí en una mesa redonda con ustedes platicando. Por eso me gusta que me escriban, me gusta que me compartan, y ya saben que me gusta estar leyendo durante el programa sus mensajes, porque de verdad es como si lo estuviera yo aquí conmigo platicando. De verdad, es algo que me ayuda. Yo aprendo también de ustedes, de todo lo que ustedes me escriben. Tengo esa mentalidad, me gusta aprender cosas nuevas cada día. Es una bendición aprender de muchas cosas y valoro mucho esa parte. Por eso es que me gusta leer sus mensajes y estar interactuando con ustedes. Gracias a la cabina que cada miércoles me apoya. Sin ellos esto no es posible, de verdad. Muchas gracias por los que están detrás de la cámara, ayudándonos siempre a que esto pueda llegar hasta donde ustedes están. Gracias a los que están en Seno Radio, también escuchándonos. A muchos les gusta estar escuchándonos, porque algunos me han expresado que reflexionan más cuando solo lo están escuchando como un podcast, que están analizando cada una de las cosas que aquí platicamos. La ventaja de los que están conectados en live es que pueden ver aquí las imágenes de lo que estamos compartiendo, podemos estar un poquito más cercanos y eso es muy, muy agradable. Bienvenidos, son las 6 de la tarde aquí en la Ciudad de México. La ventaja de la tecnología es que podemos llegar a muchas partes del mundo y también con los libros podemos llegar muy lejos, podemos conocer autores que ya no están o que no podemos estar con ellos en persona, pero es como si nos estuvieran hablando. Hay autores maravillosos que nos han dejado un enorme legado del que hoy aprendemos, así que gracias a la tecnología, a los libros, podemos llegar a todos los rincones del mundo. Hoy es el Día Mundial del Arte y lo quise destacar porque gracias a que hay muchos artistas, de verdad que es posible tener cultura en esta ciudad, pero también a nivel mundial. Recordamos en este día el natalicio de Leonardo da Vinci. Él nació en 1452, hace mucho tiempo, pero nos dejó un arte maravilloso que hoy
gracias a ese legado conocemos. Y bueno, muchos saludos a los poetas que se conectan. Por ahí tengo a una gran mujer que se conecta muy seguido, que es la dama de la poesía, también Adrián Valdés, que es compositor y músico, también por ahí mi primo, que es locutor, que también es amante de la música, y saludo a cada uno de ustedes que se dedica a algo. El arte, a todos nos gusta algo, ¿no? Pintar, nos gusta la música, nos gusta en general el arte porque es algo que nos ayuda, que nos estimula, que desarrolla nuestra mente, nuestra creatividad, aprendemos otro tipo de habilidades y eso ayuda a nivel físico, a nivel neurológico, y es maravilloso poder irte a sentar, escuchar un buen concierto. También es maravilloso poder ir a ver una galería de arte, una galería de pintura, de escultura. Es algo maravilloso. O irte a sentar a ver danza tradicional, baile, también poder hacerlo es maravilloso. Así que exalto mucho el día de hoy, que es el Día del Arte. Felicito a los que se dedican a diferentes actividades artísticas. Y el lunes también fue el Día del Beso. ¿Por qué no habrá un día del verso, verdad? Yo pensaba, qué bonito lo del día del beso, la verdad, para todas aquellas parejas que están muy enamoradas. Felicidades por esa relación bonita que pueden tener cada uno de ustedes. Pues se celebró el Día del Beso, es un día romántico, creo, y espero que cada uno de ustedes lo haya celebrado. Si no, todavía lo pueden celebrar. Pero me puse a pensar, bueno, si hay un día del beso, pues también que haya un día del verso. Aquí los que somos apasionados de los libros, hay que hacer un día del verso para seguir transmitiendo la importancia de los libros y la literatura. Por supuesto, el contenido de los libros, siempre estoy a favor de que sea algo que nos ayude, que nos haga mejores personas y que desarrolle nuestros valores. Así que bueno, pues también quise exaltar ese día para que me apoyen y haya un día del verso también. Muchas gracias por pues por este día que puedo estar con ustedes platicando. Y aquí en el Rincón de los Libros dedicamos este mes para el tema de las finanzas y ha estado buenísimo. Y fíjense, mientras estaba revisando mi biblioteca, me encontré con unos títulos maravillosos que ahorita les voy a compartir y me encontré con unas notas. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que íbamos a platicar del libro Padre Rico, Padre Pobre? Bueno, pues no se me ha olvidado y sí vamos a platicar de ese libro, por supuesto. Y estas notas que yo me encontré, que las hice hace mucho tiempo, todavía las conservo, las encontré ahí en uno de mis libreros donde tengo toda la colección de Robert Kiyosaki, toda la colección de educación financiera. Y les voy a enseñar aquí los que están en pantalla. Miren aquí mis notas, un poco viejita la libreta, pero la tengo muy bien marcada con diferentes colores. Y resulta que aquí en esta libretita mágica hay un resumen del libro Padre Rico, Padre Pobre. Fíjense que yo acostumbro tener libretas así para hacer resúmenes de los libros que yo leo, exaltar lo más importante. Y aquí me encontré con Padre Rico, Padre Pobre. Por ahí van a escuchar los que están en Seno Radio que estoy pasando las hojas de mi libretita mágica. Y también me encontré con un resumen también de Robert Kiyosaki, un libro que se llama Los 10 pasos de cómo empezar, que también se los recomiendo. Aquí puse los 10 pasos, en resumen, lo que contiene el libro. Y bueno, pues aprovechando que ya había hecho un resumen de Padre Rico, Padre Pobre, pues voy a exaltar esas notas el día de hoy. Se me facilita haber encontrado esto, recordar lo que yo analizaba en ese momento. Y fíjense, es muy bueno escribir, muy bueno, muy, muy bueno, porque eso activa tu memoria. Y entonces, ahorita que estaba leyendo, me gusta marcar con diferentes colores, me acordé de muchas cosas que yo analizaba en aquel momento.
y es algo bien interesante recuperar tus notas y ver todo lo que has analizado, todo lo que has aprendido y cómo lo puedes aplicar en la actualidad, porque pues todos los días estamos en constante cambio y es muy bueno en cada etapa de la vida poder aplicar todo lo que leemos, todo lo que escribimos para ese momento. Nos puede ayudar a mejorar muchas cosas. Ya cada vez con mayor madurez vamos tomando otras decisiones y aplicando esas pequeñas notas. Por eso es muy bueno escribir, porque ayuda a recordar más rápido las cosas, a mejorar lo que se ha aprendido y también pues ahorita me ayuda mucho para poder compartir con ustedes. Y les decía que también encontré en mi biblioteca, ahorita en la pantalla no lo vamos a poner, pero realmente los títulos son muy fáciles y me encontré con un buen libro que se llama El negocio del siglo XXI y va un poco, aquí se los pongo en la pantalla, El negocio del siglo XXI. Todos son de Robert Kiyosaki y les voy a mostrar uno de su esposa. Bueno, este libro nace de todo lo que les contaba al principio, hace 2 programas, cuando iniciamos el mes de las finanzas. Les compartía que todo esto nació de la crisis económica que surgió en 2007 a nivel mundial, que hubo muchos cambios económicos en esa época y entonces Robert Kiyosaki se dio a la tarea de analizar y escribir parte de su historia. Padre rico, padre pobre relata parte de su historia y se los voy a contar muy rápido y muy fácil con las notas que encontré. Eso me va a facilitar todo. Entonces, también nace el negocio del siglo XXI y aquí él nos promueve, nos ayuda a entender, más bien él promueve en este libro cómo hacer un negocio exitoso en medio de una crisis. Y me pongo a pensar en las noticias. La semana pasada les compartía que hay diferentes rumores, diferentes maneras de interpretar las cosas que están sucediendo con las reformas en el Congreso, respecto a las cuentas bancarias, respecto a las afores, cada uno le da su interpretación y eso nos está preocupando a la mayoría. Entonces yo pensaba, bueno, en este momento yo no puedo asegurar que algo así va a pasar porque definitivamente a veces las interpretaciones que le podemos dar van de acuerdo a lo que percibimos, a lo que escuchamos, a diferentes situaciones que tenemos alrededor. Entonces yo pensaba, no sabemos si realmente eso va a suceder, que van a intervenir nuestras cuentas bancarias sin una orden judicial en el sentido en que se haga. Tampoco podemos impedir las reformas que se van a hacer a las afores. Ya están asustando a la gente, a los pensionados y a los que están ahorrando en las afores. De alguna manera hay pues cierto temor de que eso se vuelva una realidad. Estaba escuchando diferentes noticias en donde se expresa que va a seguir pues el programa de austeridad más fuerte de alguna manera y entonces nos comentan ahí en las noticias que esto es para poder seguir con los programas sociales, las pensiones que se están dando, etcétera, etcétera. Entonces hay que reducir de un lado. Los mismos que están al frente hoy en el gobierno lo están explicando así en las noticias. Entonces, bueno, estos temas están ocasionando un verdadero problema. Y yo pensaba, sea o no sea, tenemos que prevenir todas esas cosas. Y justo Robert Kiyosaki en 2007 y todo este tiempo, durante 20 años, él ha dado miles de conferencias y ha escrito muchos libros que son el número 1. Padre rico, padre pobre es el número 1 en el mundo sobre finanzas. No se olviden leerlo. Y también este del negocio del siglo XXI que les estoy diciendo, para poder entender mejor las cosas a nivel de finanzas. Entonces, sí creo definitivamente, sea o no la crisis que nos están diciendo que puede suceder, tenemos que prevenir. Tenemos que prevenir definitivamente dónde vamos a poner el dinero. Y siempre en mis asesorías yo les digo,
Es importante no tener el dinero en un solo lugar. Eso lo hemos escuchado mucho, varios de aquí, yo lo sé, porque las redes sociales nos hacen ese tipo de recomendaciones, no tener el dinero en un solo lugar. Pero adicional a no tener el dinero en un solo lugar, es importante no tenerlo en la red donde puede correr peligro. Así lo voy a manejar, ¿verdad? Necesitamos tener el dinero en lugar independiente, donde tenga menos riesgo. Siempre en algo privado, fuera del sistema de gobierno, como son las pensiones y demás, sí es importante, por los avisos, por las cosas que nos están diciendo, tomar en cuenta que es muy importante ya pensar en poner el dinero en un lugar donde esté más seguro. Les platicaba que el banco realmente no te da un porcentaje que te beneficie, sino que lo beneficia a él, ¿no? Ellos cobran intereses altísimos porque ese es su negocio, ¿verdad? Pero realmente aprendimos que el banco es el lugar más seguro porque pues no conocemos otro lugar donde esté seguro, donde pueda producir rendimientos. Ya diversos bancos tienen programas de inversiones, seguramente hemos acudido ahí, hemos entendido que el dinero no puede estar ahí nada más. Algunos sabemos que el dinero se debe poner a trabajar para que sea, pues no nada más que esté ahí sin hacer nada el dinero, ¿verdad? El dinero hay que ponerlo a producir de alguna manera. Y bueno, el banco ha manejado diversos programas de inversiones y quizá algunos de nosotros hemos pensado en hacerlo o lo hemos puesto ahí. Sin embargo, pues el rendimiento que ellos te dan es muy bajo, realmente no se gana mucho de interés dentro del banco. Y bueno, algunas instituciones gubernamentales como algunas instituciones bancarias y algunas afores, pues están ligadas al sistema de gobierno de cualquier país. Eso nos lo enseña Robert Kiyosaki en todo esto y es importante pensar en este momento dónde vamos a poner el dinero, donde tenga menos riesgos, donde no nos vayan a sorprender en que de pronto ya no aparezcan las cuentas bancarias, si es que sucede, si es que esa es la interpretación. Por eso yo les decía la semana pasada, hay que checar bien en el Congreso qué es lo que realmente está pasando, estar al pendiente de las noticias, sí, no alarmarnos, pero sí es una oportunidad de entender que es importante no tener el dinero en un lugar donde se pueda perder, ¿no? Porque está ligado a un sistema. Eso nos enseña Robert Kiyosaki. El primer paso entonces que los ricos recomiendan, fíjense, los ricos son los que lo dicen, es educarse financieramente. ¿Para qué? Para entender estos pequeños detalles, qué es un activo, qué es un pasivo, dónde realmente mi dinero va a funcionar, dónde definitivamente no. Por ejemplo, una casa no es un activo, es un pasivo, y hemos tenido mucho debate con este tema. Por ejemplo, eh, que no nos va a alcanzar el programa para decirlo, pero hemos tenido mucho debate a la hora de las asesorías. ¿Cómo es posible que tú me digas que una casa es un pasivo cuando para mí siempre ha sido un activo? Bueno, la educación financiera nos ayuda a entender todo esto que les estoy contando, lo ayuda la educación financiera. Por eso es muy importante romper con esos paradigmas, esas creencias y ese sistema con el que crecimos respecto a las finanzas. La semana pasada hablábamos de frases falsas que nos han vendido. Les voy a poner otra frase que encontré por ahí. El dinero no crece en la tierra, pero ¿qué creen? Que sí crece en la tierra. Sí, así es. Y Padre Rico, Padre Pobre nos lo dice. ¿Dónde? ¿Dónde es más seguro, con menor riesgo el dinero? En los bienes raíces, pero eso ahorita lo vamos a platicar. Mucha gente se burla y dice, ¿cómo es posible que digan ese tipo de cosas? Pues sí, porque la Tierra, a menos de que venga una guerra nuclear, pues va a desaparecer.
De lo contrario, la tierra no desaparece. ¿Qué sucede con algunas empresas como criptomonedas? Bueno, ha habido historias de terror, quizás las conocen, si no les voy a hacer algunas recomendaciones de empresas en criptomonedas que si bien es algo que tenemos que aprender, pero resulta que son muy, muy susceptibles de fraudes y estafa, de muchos engaños. Entonces, muchos líderes que se ponen en redes sociales diciendo que son expertos en finanzas, nos proponen ese tipo de cosas. Nosotros con la urgencia que necesitamos dinero y queremos ganar más y nos queremos hacer millonarios de la noche a la mañana porque así nos manejan las emociones y obviamente la necesidad nos lleva a tomar ese tipo de decisiones. Yo lo he hecho también. ¿Por qué? Porque la urgencia nos hace querer tener las cosas rápido. Algunos sí es por ambición, otros es porque realmente lo necesitamos. Entonces caemos en una serie de situaciones. Bueno, la educación financiera también nos ayuda a entender que el riesgo en criptomonedas es muy alto, muy, muy alto y que esas empresas no duran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque llegan a un pico más o menos entre 1 y 5 años y después empiezan a decaer. ¿Por qué? Porque esas empresas necesitan a un número de personas para poder seguir produciendo la cantidad de dinero que ellos prometen. Y cuando no hay, entonces hay presiones dentro de ese tipo de empresas de, a ver, tienes que traer más y 10 personas, 20 personas. Y si eso no se logra en el mes, entonces baja automáticamente el ingreso y naturalmente baja el rendimiento. Eso hace que estas empresas sean muy inestables. Por eso no es recomendable invertir en esos lugares porque aparte te prometen cierto rendimiento y después no te lo dan. Yo estuve en una empresa hace tiempo que venía de Dubái. Jamás voy a mencionar aquí nombres. Siempre lo voy a manejar solamente el lugar y la actividad. Entonces, esta era una actividad de criptomonedas. eh, Era una empresa de Dubái y de hecho hay una empresa en México que se asemeja a esa empresa que yo conocí de Dubái, pero pues tenías que traer a un cierto número de personas y pasa lo que les acabo de contar. La empresa desapareció, solamente duró 10 años, que es más o menos lo que duran ese tipo de empresas, y el CEO de la empresa se fue con todo el dinero, desapareció y toda la gente se quedó sin dinero. Mucha gente había invertido, porque era a nivel mundial, había invertido grandes cantidades de dinero y pues ahí perdieron todo, ¿verdad? Entonces, seguramente conocemos muchas historias de terror como esas y lo único que ocasionan pues es dañar más nuestras finanzas, nuestra confianza. Por eso cuando el equipo de Padre Rico llegamos a asesorar es complicado poder pues encontrar la confianza en las personas porque entendemos perfectamente lo que está pasando, pero como les decía, el equipo de Robert Kiyosaki es un equipo que tiene más de 20 años de experiencia y que ha hecho todo el análisis de riesgos y de cómo manejar el dinero de una manera correcta, sin mentir, sin prometer, siempre con las cosas reales en la mano, ¿verdad? También encontré otro buen libro que se llama Mujer Millonaria. Creo que ya se los había comentado en algún momento. Se los recomiendo. Este lo escribió la esposa de Robert y aquí también ella comparte su experiencia. De verdad que son libros muy, muy fáciles, son guías, como les he comentado, y nos ayudan mucho a entender todos estos detalles que yo les comento. La educación financiera lo enseña. Entonces, ¿cuál es el primer paso para hacernos ricos? Porque muchos queremos ser ricos, ¿verdad? La mayoría, si no es que todos los que estamos aquí conectados, queremos ser ricos. Bueno, el primer paso y lo que los ricos hacen es no dejar de aprender. Todos los días, todo el tiempo, los ricos tienen
un espacio para educación financiera con los mejores mentores. Entre ellos se ayudan, ¿verdad? Jim Rohn era el mentor de Napoleón Hill y luego viceversa. Y muchos de los que vemos hoy en redes sociales, en televisión, pues muchos aprendieron de estos autores, muchos le dicen autores viejos. Yo creo que están muy vigentes porque a pesar de su época, ellos sabían cómo interpretar, cómo hacer que la gente se volviera rica con diferentes claves, con diferentes cosas, como lo que nos dejó también Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, ¿no? También vamos a hablar de él, pero yo les dije y les prometí que hoy íbamos a hablar de padre rico, padre pobre, y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, justo los ricos se educan financieramente para romper paradigmas, romper creencias fuera de lugar, como muchas cosas, y entender el dinero, relacionarse bien con el dinero, porque aparte, eh, dependiendo de dónde fue nuestra educación, a veces pues pensamos incluso que el dinero es malo. Entonces, no, no es malo, ni tampoco es para los ricos nada más, ni tampoco es cosas raras que les leía yo la semana pasada. Entonces, ese es el primer paso para que para volvernos ricos. Y eso no lo aprendemos en la educación formal. Eso no existe en la educación formal. Por eso Robert hizo un esquema de escuela financiera, justo porque él lo sabe. Yo de él lo aprendí, él es mi mentor en finanzas, como lo es muchísima gente, y resulta que de él aprendí, y lo sabemos. Yo a mí nunca me hablaron de educación financiera, ni en casa, ni en la escuela, no porque no quisieran, sino porque eso es lo que aprendemos en nuestra educación formal. Entonces, Robert se dio a la tarea de hacer una escuela a distancia de educación financiera justo para ayudarnos a entender muchas cosas si es que queremos hacernos ricos, dónde están las inversiones con mejor riesgo, qué es lo que podemos hacer. Y les decía la semana pasada que Padre Rico se ha extendido en diferentes equipos que salen de los asesores de Robert Kiyosaki, como el que tenemos aquí en México, les contaba. Tenemos la ventaja de tener a uno de los asesores aquí de Robert Kiyosaki que nos da justamente educación financiera, tanto presencial como a distancia. Entonces nos hace una serie de recomendaciones en Padre Rico, Padre Pobre. Les voy a hacer un resumen. Resulta ser que Robert Kiyosaki, a los 9 años más o menos, se le ocurrió la brillante idea de hacer dinero. Él quería tener dinero y entonces, con cierto material, él se puso a hacer su dinero. Uno de sus mejores amigos en la escuela, su papá era empresario. El papá de Robert Kiyosaki era un hombre que estaba en gobierno, trabajaba en gobierno y resulta ser que era muy inteligente, tenía muchos títulos profesionales, solo que el puesto que el papá de Robert tenía pues era muy absorbente. Pero el papá de su gran amigo pues siempre estaba en los negocios y Robert la pasaba mucho tiempo en la casa de su amigo con su papá. Entonces platicaba mucho. Su papá, el papá de su amigo, pues le dijo, si quieres ser rico tienes que seguir algunas reglas. Y cuando Robert escuchó algunas reglas, dijo, no, gracias, yo estoy harto de las reglas, no quiero saber, muchas gracias, nos vemos. Entonces, le dijo, si tú quieres ser rico, tienes que entender y aprender muchas cosas antes de dar ese paso. Porque yo veo que tienes mucho interés por el dinero, puesto que tú estás haciendo monedas. Entonces, él hacía monedas de papel aluminio y diferentes materiales y así jugaba él con su amigo, ¿no? Entonces, el papá de su amigo le llama mucho la atención eso que ve en Robert a los 9 años.
le hace una serie de recomendaciones, entre ellas le dijo que sería muy bueno que él se experimentara en ventas. Si es que quería ser rico, bueno, necesitaba reunir algunas habilidades y otra de las habilidades era las ventas. También Robert Kiyosaki dijo, no, pues cómo, ¿no? Conforme fue creciendo, porque esto es un resumen para no hacérselos muy largo, entonces le dice, ¿verdad? No, gracias. Yo no me sé relacionar con las personas, yo no sé cómo voy a vender. Bueno, le dijo el papá de su amigo, pues mira, lo tienes que hacer si realmente quieres aprender. Entonces, para poder entender la vida de un rico, lo primero, les decía, es romper esos paradigmas, educarnos financieramente constantemente y hacer o desarrollar ciertas habilidades para lograrlo. Tenemos que estar muy dispuestos a aprender las cosas, a dejar que asesores o mentores nos ayuden a llegar a esas metas, aprender de ellos. ¿Qué pasó? Robert Kiyosaki se da cuenta de algo muy importante. La clave de este libro no es una metáfora nada más. Muchos dicen, ay, este libro está medio loco. Pues no, no está loco. No está loco porque aquí vemos la vida de Robert. Y una de las claves del libro, llegamos al punto de ese libro para decir, se sienta Robert en alguna etapa de ese proceso más grande y analiza. No entiendo por qué el papá de mi amigo, dedicándose a los negocios, es rico. ¿De dónde le hace o cómo le hace? ¿Cuál es la clave del por qué él tiene tanto dinero comparado con mi padre, que tiene un gran puesto, tiene muchos títulos, tiene muchas cosas, y resulta ser que no sale del salario, del mismo salario de siempre? Entonces, a su edad, Robert no entendía muy bien por qué pasaba eso. Él podía ver que el papá de su amigo era, pues, tenía muchos conocidos, hablaba con mucha gente, hacía negocios aquí y allá, tenía una total libertad financiera comparado con su papá. Y eso le generaba una situación. ¿Por qué? Porque Robert, al igual que muchos, aprendió a estar en una educación formal. Si tienes un puesto en el gobierno, el más alto, llegaste al éxito y vas a poder tener el dinero que quieras. Sin embargo, Robert dijo, oye papá, pero pues tú no tienes lo que dices que tienes, ¿no? O sea, yo veo al papá de mi amigo que tiene más dinero y tú no. Y ahí él empieza a entrar en una controversia. Esa curiosidad lo hizo hacer lo que el papá de su amigo le decía. De ahí viene padre rico, padre pobre. Y no porque su papá, pues, no tuviera las capacidades. La pobreza no la expresa en el sentido de no tienes nada, ¿no? Eres un don nadie, ¿verdad? No en ese sentido, en el sentido de nuestra mente. Nuestra mente llega a un límite con la educación formal. Hay una pobreza mental al pensar que solamente teniendo un buen puesto voy a ser millonario. No, yo les explicaba que en un empleo hay un tope de sueldo y de ahí no puedes pasar porque ese es el tope. Eso es lo que está asignado. Entonces de ahí no puedes pasar. ¿Qué sucede con el padre rico, el papá de su amigo? Pues simplemente buscaba más oportunidades para hacer negocios, ahí la habilidad de relacionarse con otras personas, y yo lo he podido comprobar, lo digo muchas veces, si estamos encerrados en nuestra casa y no conocemos a nadie, pues es muy complicado que podamos seguir adelante, aunado a que no nos gusta educarnos, bueno, pues va a ser muy complicado llegar al éxito financiero. Tenemos que estar cerca de las personas que ya lo lograron. Y yo les leía una frase justo de un libro que les decía, espero que lo lean también, que El poder de la educación financiera, aquí se los pongo, lo vimos la semana pasada, y una de las frases, escoge a tus maestros con cuidado. Definitivamente tenemos que estar cerca de las personas que sean congruentes
con lo que dicen y lo que hacen, ¿verdad? Por eso Robert Kiyosaki es mi mentor, porque no es un negocio financiero que nació ayer o hace 2 años, sino que ya está más que probado el negocio que él también lo cuenta en el libro Padre Rico, Padre Pobre, por qué los bienes raíces son un gran negocio. Ya les di un tip hace ratito, es porque la tierra no desaparece, ¿verdad? Es muy complicado, a menos de que estalle una guerra nuclear, entonces sí desaparece toda la tierra, ¿no? Pero si eso no pasa, el, la inversión con menor riesgo son los bienes raíces. Es importante saber con quién y dónde. También la educación financiera nos ayuda a entender con quién sí y con quién no. ¿Dónde hay riesgo? Porque es dinero. Entonces, nadie queremos perder dinero, ¿verdad? Nadie queremos hacer experimentos porque muchos de nosotros no tenemos mucho dinero para experimentar, mucho menos para perderlo, ¿verdad? Entonces, aquí hice una listita, les voy a leer. Lo que son activos, nos dice Padre Rico, Padre Pobre. Bienes raíces, activos, acciones y bonos. Pasivos. Una hipoteca es un pasivo. Préstamos personales, tarjetas de crédito, certificados, propiedad intelectual. No toda la deuda es mala si la sabemos manejar, pero hay que evitar este tipo de pasivos que solo nos consumen y son una bola de nieve y es una cosa tremenda. Entonces, también es muy recomendable vivir en casas que no te genere tantos gastos, ¿no? Porque entonces se vuelve un pasivo, una casa enorme que genere demasiados gastos, ¿no? El empleo pues nos da un salario, pero también nos da impuestos. Entre mayor sea el cargo, por eso el papá de Robert Kiyosaki, al que él llamó padre pobre, que era su papá de sangre, ¿no? Y el papá de su amigo era su mentor, por eso lo llamó padre rico, porque fue su mentor, imagínense, desde los 10 años fue su mentor. Gran parte de su vida estuvo pegada a él aprendiendo de negocios. Entonces, es bien importante estar cerca de las personas que lo lograron, cerca de las personas que lo saben, que tienen la experiencia, que ya probaron los riesgos, que va un paso adelante. Es muy importante estar donde el líder ya pasó todas esas pruebas, donde está, ya probó todos los riesgos. Es bien importante saber con qué maestros vamos a estar. Entonces, ¿qué sucede con el empleo? Bueno, entre mayor sea el puesto, mayores son los impuestos, y eso era lo que le pasaba al papá de Robert, que los impuestos, aunque era un cargo brillante, pues definitivamente los impuestos se lo acabaron. Y todo esto él con el tiempo lo analizó. También les cuento que Robert Kiyosaki, bueno, pues salió de su empleo para dedicarse a empresas de ventas. Él dijo, ok, está bien, voy a romper con eso que me dijeron que solamente con un empleo puedo ganar dinero, está bien. Voy a crecer en mi habilidad, contratar con las personas, y entonces se fue a ventas. Robert Kiyosaki no lo necesitaba, pues no lo necesitaba. Tenía todo lo necesario en casa de su padre, pero él probó sus propios límites, desarrolló sus habilidades y dijo, lo tengo que hacer para aprender, ¿no? Entonces, los ricos siempre están pensando en los pasivos, perdón, en los activos, perdón. Ya me ando equivocando aquí. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los ricos para tener más dinero? Imagínense. No es porque sean ambiciosos, bueno, tengo dinero y quiero tener más. No. Lo que hacen los ricos es pensar justamente en el riesgo que una crisis económica puede traer. Acuérdense de la pandemia, y muchas crisis podemos estar enfrentando y tenemos que saber cómo enfrentarlas. La educación financiera nos ayuda para cualquier situación, estemos estables financieramente o no, o si aspiramos a algo más, siempre la educación financiera nos va a ayudar
a entender y memorizar lo que tenemos que hacer en esos momentos. Entonces, ¿qué hacen los ricos? Ingresos por rentas, compran bienes raíces para rentar. Ahorita está de moda el Airbnb, ¿no? Pero hacen diferentes, no solo el Airbnb. Siento que en México está siendo problemática esa parte. Podemos tener una propiedad nosotros y rentarla, hacer un hotel pequeño, hacer un restaurante, etcétera. Que haya constantemente flujo de dinero. Podemos comprar propiedades para hacer eso, aunque sea una. Sé que no todos tenemos acceso, pero si hubiera la posibilidad, es algo buenísimo estar ganando a través de rentas, a través de intereses, a través de regalías. Poner a trabajar el dinero en inversiones donde realmente nos da un rendimiento real que nos beneficie. Eso, eso podemos hacer. Por eso los bienes raíces son muy estables y con muy bajo riesgo. Cualquier inversión tiene riesgo, pero este esquema que Robert nos habla en Padre Rico, Padre Pobre es muy bajo. Ahora les voy a contar otra muy buena opción para adquirir una vivienda con poco dinero, bueno, es a través de los remates bancarios, que también Robert nos habla en Padre Rico, Padre Pobre. Sabemos que en México es un poco complicado hablar de ese tema, sin embargo, hay formas de saber y estar seguros. Robert no lo dice, ir directamente nosotros a dónde está el proceso de liquidación de un departamento, en este caso el tribunal, y ahí podemos ver en qué punto va el proceso de remate bancario, justamente para que ningún despacho, ningún lugar nos vea la cara y nos robe nuestro dinero, porque ha sucedido que vas, tocas la puerta, un gran despacho legal, sí, aquí lo puedes comprar, simplemente usan el espacio para ese momento y después desaparecen. Eso ha pasado mucho, también a mí me pasó alguna vez. Entonces, la manera más segura, si no somos abogados o no tenemos acceso a un abogado, que también luego cobran muchísimo mis compañeros abogados que se dedican a eso, bueno, pues nosotros podemos ir a las listas que se encuentran en el tribunal en cualquier estado de la República para ver un estado real y así podemos adquirir viviendas. Ahí les dejo ese tip que les puede ayudar mucho para que no se encuentren con situaciones de estafas y fraudes. Aquí algunas frases que les voy a compartir de mi resumen. Vean qué importante es tener nota. Una persona con educación financiera tendrá éxito con el dinero siempre. Siempre. Alguien que tiene educación financiera es muy difícil que le mientan y le digan por aquí, por acá, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante, es el primer paso. Una persona inteligente está cerca de personas más inteligentes que ella. ¿Eso qué quiere decir? Tener mentores en el área en la que queremos crecer es lo mejor que podemos hacer. Eso aconsejan los ricos, ¿eh? Las escuelas, desafortunadamente, no actividad. Cuando nosotros hacemos nuestro propio negocio, cuando nosotros invertimos correctamente nuestro dinero, estamos activando nuestra creatividad y entonces estamos más felices, estamos más contentos porque estamos llegando a nuestras metas. ¿Qué sucede con la educación formal? Bueno, esto no le gusta al sistema formal de educación que una persona desarrolle sus talentos porque pues la idea es siempre tener el control, que las personas no abran los ojos a cosas muy importantes como estas. Las mayores pérdidas son las que proceden de dejar pasar oportunidades. El miedo, fíjense bien, el miedo es lo que hace que la gente no asuma riesgos, tanto en el ámbito financiero, deportivo, profesional, personal. El temor a dar el paso es lo que nos impide. No, es que hablando del dinero, que es el tema principal, es que yo no tengo, pues no, yo no tengo habilidad para hablar con la gente. ¿Cómo le voy a hacer? Desarróllala.
Si no tienes la habilidad, desarróllala, da el paso. Creo que lo primero para enfrentar el miedo es dar pasos. Entonces, no debe ser un impedimento. El miedo es lo que hace. Es que no tengo suficiente dinero para invertir. Bueno, es que no necesitas mucho dinero para invertir, ni ser millonario, ni tener inteligencia especial, ni tener títulos profesionales para ser millonario. No necesariamente todos los que hoy en día son millonarios pasaron por la universidad. Hay una frase que también me encanta, que dice que yo he aprendido más de la educación a través de los libros que de la educación formal. Yo se los puedo decir, y todos los que nos gusta capacitarnos y estamos cerca de los libros, sabemos perfectamente que eso nos ha ayudado muchísimo más que la educación formal. Yo estoy con ese pensar, yo también lo viví. Las escuelas no alimentan la creatividad, o sea, no esperemos que la educación formal nos va a aumentar la creatividad. A veces se vuelve más pesado estar en una rutina. Fíjense bien, los ricos se enfocan en sus columnas de activos, mientras que toda la demás gente se concentra en sus estados financieros. El socio de McDonald's dijo una frase muy interesante. Yo no me dedico al negocio de las hamburguesas, mi negocio son los bienes raíces. No sé si han visto ya esa serie, no me acuerdo si todavía está en Netflix, pero bueno, si no está, búsquenla. Busquen esa película de los socios de McDonald's. Ahorita veo el nombre porque lo olvidé, pero bueno, creo que la mayoría lo hemos visto. El poder, no les voy a decir cosas que no. Ahorita les digo cómo se llama. Esa serie me gusta, bueno, es película más bien, no serie. Hambre de poder se llama. Véanla, de verdad, está buenísima porque me gusta esta frase, Robert lo dice en su libro, dice, justo, se las repito, no me dedico al negocio de las hamburguesas, mi negocio son los bienes raíces. Entonces, este hombre no vio la comida como tal, sino se expandió. O sea, tuvo una visión de expansión y puso un montón de franquicias que a la fecha sigue siendo un éxito, Aunque las hamburguesas no sean buenas, simplemente la marca nos llama, queremos una hamburguesa y lo primero que pensamos es McDonald's, esté buena o no esté buena, ¿no? Eso nos ha pasado. Punto 3 de los ricos, ya llevamos 2, Ocúpate de tu propio negocio. Es una de las cosas muy importantes pensar en nuestro propio negocio. ¿Por qué? Porque va a desarrollar nuestra creatividad, porque nos puede dar libertad financiera. Por supuesto que hay que ser constantes, hay que hacer un plan de negocios cuando queremos emprender algo. Es muy bueno hacerlo. Si hemos pensado en dejar el empleo y solo dedicarnos a nuestro negocio, es bien importante primero hacer un plan antes de renunciar al trabajo. También hay que tener mucho cuidado de no renunciar por renunciar. No, yo ya estoy harta, ya me voy. Y aparte estoy aprendiendo educación financiera en el rincón de los libros y yo me inspiré y me voy del empleo. Pues no es así. Hay que tener un plan de negocios, hay que tener una economía estable que nos dé para los primeros meses, porque el negocio pues no crece rápidamente, se lleva su tiempo, de 3 a 5 años se consolida, de 5 a 10 años ya podemos ver realmente dinero, pues gracias al esfuerzo que podemos hacer, pero no es tan sencillo dependiendo de qué tipo de negocio vamos a hacer. Entonces, también Robert escribe un buen libro
sobre el tema que se llama Antes de renunciar. Es muy bueno pensar en renunciar siempre y cuando ya tengamos algo muy sólido antes de tomar decisiones de ese tipo. Así que podemos multiplicar nuestro dinero, sí, sí podemos, a través de los bienes raíces. ¿Dónde? Esa va a ser la pregunta que vamos a dejar para el siguiente programa, así que no se lo vayan a perder porque entonces, después de todo esto que les acabo de contar y que les cumplí lo que les prometí del libro Padre Rico, aún así, léanlo, léanlo. Es un libro increíble de finanzas, más todos los que les he comentado. Mujer Millonaria, chicas, lean Mujer Millonaria. Todos lean El poder de la educación financiera. Estos libros de verdad que son la base de muchas cosas para que ustedes lleguen a un éxito financiero. ¿El dinero se puede multiplicar? Por supuesto. ¿Dónde crece en la tierra? Sí, sí crece en la tierra, en los bienes raíces. El siguiente programa les voy a decir justo dónde y cómo multiplicar el dinero. Así que no se pierdan el próximo programa. Va a estar buenísimo porque entonces ya nos vamos a ir a la parte práctica y eso es lo que queremos. Pero sí es muy importante, además de llevar a la práctica esto, porque esto no nada más es un tema que se va a quedar en la teoría, ¿verdad? Con Robert Kiyosaki no hay teorías, hay acciones, por eso estamos aquí. Hoy queremos cuidar nuestro dinero, hoy queremos que no nos quiten nuestro dinero ni de las Afores ni de ningún lado. Eso nada más lo podemos hacer nosotros. Yo les voy a decir dónde podemos hacer que nuestro dinero esté seguro para que no corra riesgos en el banco. No sabemos si realmente va a pasar o no lo que acaban de decir, que van a quitarnos de nuestras cuentas bancarias, que van a quitarnos de nuestras Afores. Algo muy importante. Gracias a las reformas de ese año de 2007, 2008, en diferentes leyes en México especialmente, y creo que en el mundo también sucedió, con el tema de las pensiones. No es que el gobierno ya no quiera dar pensiones, lo que pasa es que el gobierno va a llegar a su límite, cualquier gobierno, ¿verdad? Va a llegar al límite, y no porque sean malos, sino porque ya somos demasiados para poder cubrir las necesidades de todos. Entonces, responsablemente nosotros tenemos que pensar en nuestras finanzas, en hacer nuestro propio dinero, en colocarlo en lugares donde no tenga un riesgo. Hoy en día ya no va a ser posible con las nuevas generaciones, los que me están escuchando, jóvenes, y si no me están escuchando, todos los que están conectados, compártanle a los jóvenes este programa de verdad, porque ellos ya van a tener más desventaja respecto a la pensión que nosotros aspirábamos cuando entramos a trabajar. Eso ya no va a ocurrir porque además la tecnología nos está alcanzando y la IA va a sustituir a muchas personas en los trabajos. Eso va a ser una realidad. Eso nos lo dijo Robert Kiyosaki en 2007. Él ya nos advirtió que en esta época iban a suceder cambios fuertes y él empezó a prevenir a jóvenes y empresarios sobre los riesgos que iba a tener el hecho de que la tecnología iba a avanzar, pero también nos dio una solución de cómo adaptarnos a esa tecnología. Por eso estos libros no son teoría, son cosas que podemos poner en práctica y eso es lo que vamos a hacer. Por eso el Rincón de los Libros va a tener cápsulas ya financieras, porque yo les voy a estar dando tips justo de cómo prevenir todas estas situaciones críticas que ya están pasando, que Robert Kiyosaki ya nos dijo en los libros que les acabo de... No, ustedes lo van a ver cuando los lean. En cada uno de sus libros nos dice estas cosas. Entonces, vamos a prevenir, vamos a estar preparados por cualquier situación crítica. Hay que tener nuestro dinero seguro. Si hay un lugar donde puede estar seguro, definitivamente yo les voy a compartir esa información. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir que el equipo Padre Rico no es
algo que nació hace 2 años, sino hace muchísimo tiempo, y es un proceso o una empresa bien desarrollada, con buenos cimientos y con líderes que de verdad son congruentes con lo que dicen y hacen. Con esa seguridad, yo vengo aquí a darles esta información. ¿Por qué? Porque también, como ustedes, pasé por muchas situaciones que me hicieron desconfiar, pero que hoy, afortunadamente, estoy alrededor de personas que pueden ayudarme a sostener este dicho, y están los libros. Así que, de verdad, lean los libros. La educación financiera es el primer paso para ser rico. Hay que educarnos, hay que estar cerca de los que ya lo lograron, gente que es experta realmente en finanzas. Así que les dejo esta información. Vamos a seguir hablando de esto. Una buena parte de multiplicar nuestro dinero es romper con todas esas creencias, educarnos financieramente, estar muy, muy al pendiente de las cosas que están pasando y tener la conciencia de ya no pensar en que una pensión nos va a dar para la... Hay que construir nuestras pensiones. Lo que yo les puedo decir ahora es que, adicional a lo que ya tenemos por nuestros empleos, por nuestra actividad, etcétera, etcétera, no estoy pues hablando mal de ese sistema. Es bueno siempre y cuando estemos muy al pendiente de que no vulneren lo que está en nuestras cuentas. Es muy importante estar al pendiente de todo esto que está pasando y pensar en ponerlo en otro tipo de sistema que realmente no ponga en riesgo nada y que nosotros podamos literal dormir tranquilos de que nuestro dinero está seguro. Entonces, vamos a hablar de ese tema en el siguiente programa, ya de una manera práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les voy a decir, para que su dinero pueda estar seguro, cuáles son las opciones de tener nuestro dinero seguro. Así es que no se pierdan el siguiente programa. Gracias por acompañarme, gracias por las porras, por los mensajes. Voy a leer al ratito mensajes. Me gusta leerlos porque pues siento, como les decía, que estoy platicando con ustedes de frente aquí en la mesa. Pero muchas gracias por acompañarme. No se pierdan lo que vamos a hablar el siguiente programa. Lean los libros, pasen una rica tarde, disfruten a sus familias, disfruten todo lo que tenemos el día de hoy. Y les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Gracias a cada uno por sus porras, por acompañarme, por estar. Y nos vemos el próximo miércoles con más de finanzas y vemos cómo multiplicar ese dinero. Abrazo. Y así, entre letras y cafés imaginarios, llegamos al final de esta vuelta. Gracias por acompañarnos en este viaje de historias. Recuerden, leer no hace daño a menos que te caiga un diccionario en el pie. Nos escuchamos pronto, mismo canal, nuevos libros y las mismas ganas de hacernos los intelectuales. Esto fue Nelly Pineda en El Rincón de los Libros. Hasta la próxima.